Hola a todas y a todos. Seguimos con la siguiente cápsula. Una vez que ya pasamos por las pláticas sobre el tema macroeconómico, las reformas a renta, IVA y Código Fiscal de la Federación, nos pareció importante ahora analizar las distintas medidas que se están implementando en materias laboral y de seguridad social y sus implicaciones fiscales. Por eso esta mesa la vamos a encaminar a la propuesta hecha a la materia de la subcontratación. Agradezco mucho otra vez al ITESO, al capítulo Jalisco de la Barra Mexicana de Abogados, a la ANA de Jalisco, al Colegio Constituyente de Manuel Rojas y a INCASAFI por el apoyo. Nos van a apoyar, en esta mesa nos va a apoyar como moderadora la doctora Stephanie Calvillo Barragán, quien es la coordinadora de Derecho Social en el ITESO. ¿Cómo estás, Fanny? Muy bien, gracias. Con el gusto de estar con ustedes. Y los especialistas serán, primero que nadie, la maestra Carla Ray Rojas Quesada, socia de MCN e integrante de la Cross Nacional del IMCP. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El maestro Luis Raúl Mesa Mora, socio legal laboral de TIRIT Asesores Empresariales y asesor de la Cross Local del IMCP. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y el maestro Roberto Cristian Acuña, socio de la firma Crown México e integrante de la Cross Nacional del IMCP. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Juan Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por aceptar. Y bueno, brevemente vamos a iniciar primero con Fanny, explicándonos un poco el contexto de esta propuesta de reforma de su contratación, para que posteriormente haga unas preguntas en específico a cada uno de nuestros especialistas. Y una vez que cada uno de ellos conteste, pues tengamos un diálogo de cada una de las respuestas. Les agradezco mucho y los dejo con Fanny. Muy bien, pues yo me voy a permitir hacer un pequeño contextualizar brevemente respecto a esta reforma en materia de subcontratación. Es importante señalar que esta es una propuesta del Ejecutivo Federal que se presentó el 12 de noviembre del 2020, ¿sí? La presentó el titular, ya lo dije, del Ejecutivo en los términos del artículo 71, fracción primera de la Constitución mexicana. Y bueno, pues esta se considera una de las iniciativas con mayor impacto en los últimos 50 años por la cantidad de empresas que se encuentran en este sentido de la subcontratación, ¿verdad? En esa actividad empresarial. Bien, el 9 de diciembre, López Obrador, el presidente, bueno, y los líderes del sector empresarial habían acordado delinear de manera conjunta esta iniciativa para regular esta subcontratación de personal en México y, bueno, por lo cual se postergó hasta febrero del 2021 esta discusión sobre el tema en el Congreso de la Unión. Esta figura jurídica de la subcontratación, también quiero comentarlo, tiene su base en la reforma laboral del año 2012, en donde se implementa y se considera hasta ese punto, hasta este momento, mientras no tengamos una reforma oficial, natural, ¿no?, al desarrollo del mercado laboral y se va a caracterizar por el hecho de que una persona física o moral encarga la realización de determinados procesos a otra dedicada a la prestación de servicios o ejecución de obras, ¿sí? Esto pues lo que permite, hace factible que se contrate al personal experto o a los recursos humanos necesarios para la materialización de determinadas funciones. Y bueno, pues no obstante, pues este esquema laboral pues no ha estado exento, ¿no?, de prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los sectores obreros, de las personas empleadoras, pues sumado pues a la falta de la fiscalización y validación del cumplimiento de las obligaciones patronales, ¿no? Entonces, bueno, pues señalar que actualmente hay un aproximado de 4 millones de personas trabajadoras que se encuentran en esta modalidad de acuerdo a cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, pues el objetivo de la reforma propiamente es que se fortalezca el empleo, digo, desde una perspectiva general, ¿no? Que se fortalezca el empleo, que se eliminen aquellas prácticas que dañan los derechos de los trabajadores, y que disminuyan las obligaciones a cargo de los patrones, ¿no? Entonces, bueno, esto es a breves palabras el contexto. Es importante señalar que más adelante, bueno, vamos a ver el contenido de la reforma con mis compañeros. Bien, en ese sentido, bueno, pues voy a continuar.
voy a hacer algunas preguntas derivadas de este contexto. Primero me gustaría preguntarle a Raúl, ¿cuáles son los motivos a los que acude el Ejecutivo Federal para plantear esta reforma? ¿Sí? O sea, si te parece razonable el objetivo con las medidas propuestas, Raúl. Muy bien, pues realmente el objetivo, por lo menos en el texto, parece ser correcto, ¿no? México tiene una obligación, al igual que todos los países que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo, de respetar el trabajo y que el trabajo tenga un componente muy importante que se llama trabajo decente, en donde se respeten los derechos de todos los trabajadores. Y bajo este concepto, las diferentes formas de empleo, incluida la informal, están reconocidas en nuestro sistema jurídico mexicano. Nuestro sistema, bueno, todos sabemos, siempre tiende a tratar de cubrir los derechos de los trabajadores y es un sistema proteccionista más no poder. El texto sí señala que la subcontratación se está regulando toda vez que, como bien lo mencionaste, han existido abusos sistemáticos en los últimos años. Yo voy a hablar en la parte laboral, que es mi expertise, pero también hace referencia a cuestiones del detrimento para el erario público por la fiscalización, al Infonavit, al IMSS, a los estados. Y creo que vale la pena entender que a nivel internacional la subcontratación está reconocida como una forma de empleo. Generalmente la dividimos en tres: la amplísima, la amplia y la que tiene restricciones. Desde mi perspectiva, lo que está haciendo México es redefinir el concepto de subcontratación que había en 2012, porque no es que no permita lo que se permitía en 2012, sigue permitiendo la prestación de servicios o la ejecución de obras, no restringe eso, solo que lo redefine y en este sentido lo que quiere que ya no se permita, lo que quiere restringir es que alguien sin generar ninguna actividad económica, sin tener ninguna especialidad como tal, tome a los trabajadores como mercancía y las coloque en otros lugares, en las empresas, en cualquier lugar formal o informal, y finja ser un patrón. ¿Por qué? Porque la definición de la laboral en México y en el mundo es la subordinación. Yo soy patrón si tú estás subordinado a mí, y bajo la figura que se quiere evitar es la de tú, sin estar subordinado a mí, le prestas un servicio a una tercera persona. Desgraciadamente en el texto pueden, como muchos dicen, se llevan, por los malos también se llevan a los buenos, y muchas actividades pueden estar siendo dañadas, restringidas, pero considero que de fondo que la intención es correcta, es que se respeten los derechos de los trabajadores. Entendemos que hay otros temas colaterales, PTU y otras por ahí, pero el texto parece justificable. ¿Se justifica el texto? A lo mejor no. La restricción tan grande, pienso que no, pienso que puede inhibir el mercado laboral, pero esperemos que el texto final de la reforma sea el que mejor le quede a México. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, en este mismo sentido, sí, efectivamente, si se pretende redefinir, ¿no?, la subcontratación a través de otras formas de poder proporcionar esta prestación de servicios personales subordinados a cargo de otras, no propiamente de las personas subcontratadas, pero sí quizá hablamos de trabajos especializados, ¿verdad?, de acuerdo a la reforma. En esa misma lógica, si entonces hay una mala praxis, ¿sí?, ya sea de sindicatos, de patrones, para efecto de implementar estrategias que afecten las prestaciones en materia laboral. Entonces, pregunto, Carla, ¿se prohíbe entonces, sí o no, la subcontratación laboral? ¿Y cómo se instrumenta esa prohibición en materia laboral, en materia de seguridad social y en materia fiscal? Sí, muchas gracias, Fanny. En efecto, se da una prohibición, ¿no? Decía Raúl que se redefine, pero en realidad se elimina, ¿no? Se prohíbe la subcontratación de una manera tajante. ¿A qué nos referimos? A
contratación de prestación de servicios de personal. Lo que queda es servicios especializados, como bien dice que ya más adelante Cristian nos abundará sobre el tema, y por lo tanto eso nos lleva a que en materia de Ley Federal del Trabajo, lo que regulaba o lo que regula actualmente esta subcontratación que nos dice aquel artículo famoso 15A que nos habla de no a todos los trabajadores, no todas las actividades, no actividades similares y demás, pues ya queda obsoleto, ¿no? Al momento de decir ya lo prohíbo, pues ya no son necesarias y por lo tanto lo que pretende esta reforma es derogar el artículo del 15A al 15D de la Ley Federal del Trabajo, puesto que ya no será necesario tener esa regulación respecto de la prestación de servicios de personal, porque lo que hace es separar la prohibición con la prestación de servicios especializados. Respecto a esta parte de la prohibición, en materia laboral decíamos, se eliminan estos artículos, simplemente se prohíbe, pero eso nos conlleva de manera automática, inherente, a ciertas adecuaciones en otras materias como son ley del Seguro Social, ley de Infonavit, Código Fiscal de la Federación, ley de ISR, ley de IVA, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, sabemos que en esas materias que son fiscales, emanan de la parte laboral, ¿no? Entonces, al modificarse el texto de la Ley Federal del Trabajo, se modifican también aquellos y cuáles son sus repercusiones, que en materia de seguridad social también, hoy en día existe lo que le llamamos registro patronal por clase, que las prestadoras de servicios se regían por el artículo 19 del RASERF en lugar del 18 que nos rige al resto de empresas, en donde le permitía que tuvieras hasta 5 registros patronales, uno por cada clasificación, depende del tipo de actividad que hacían sus trabajadores. Entonces, también al momento en el que se prohíbe la prestación de servicios de personal, dicen ya tampoco se necesitan registros patronales por clase y se pretende eliminar el registro patronal por clase, se les darían 120 días hábiles, es lo que tenemos hasta hoy en la propuesta, para que regulen su situación y hoy tendrán que tener una sola clasificación como el resto de empresas lo tiene y esa clasificación es en función de lo que la empresa se dedica. Como ya sería especializada, pues ya tendrás que tener una clasificación específica, ¿no? Y por lo tanto, también nos lleva a que tengamos una afectación en materia de fiscal, y les decía, en materia fiscal nos afectan 3 normativas, que es Código Fiscal, ISR e IVA, partiendo de Código Fiscal de la Federación, que es la que de alguna manera regula, ¿no?, esta parte de los impuestos, pues lo que nos da es una serie de señalamientos, todas colgadas a esta nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, al prohibirse, en Ley Federal del Trabajo nos establece ciertos requisitos de los trabajos especializados y pues nos dice que no habrá deducción o acreditamiento cuando no sean considerados especializados. Entonces tendremos que demostrar algunas otras cosas que ya nos explicarán, y cuando originalmente los trabajadores eran del beneficiario y se hubieran transferido. Yo ahí quiero hacer un paréntesis porque entonces estamos hablando de un tema de sustitución patronal que conocemos hoy en día, que también va a surtir una diferencia importante en la Ley Federal del Trabajo, porque la sustitución patronal ya no estará prevista como la veníamos trabajando. Hoy en día tendrás que también transferir bienes, no solo personas, decía ya Raúl, ¿no? O sea, no son una objeto de comercio, por lo tanto las personas no pueden ser transferibles, los bienes sí, y con ellos las personas, ¿no? Por ende. Y también cuando se abarquen la totalidad de las actividades, no habrá deducción o acreditamiento. Eso nos dice el Código Fiscal de la Federación. Ya colgándose de él, lo que es la ley de ISR, adicional tendríamos que cumplir con requisitos para la deducibilidad de las facturas que salgan de esta prestación de servicios especializada, en donde tienen que tener una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, comprobante de pago de salarios, pero quien al final del día yo como beneficiario tengo que recabar información de mi prestador adicional a lo que ya veníamos pidiendo, que eran contratos y que deberá de ser por escrito y este tipo de cuestiones. Pues hoy tendremos que hacernos de mucho más información, ¿no? Como la declaración de retenciones, pago de cuotas obrero patronales ante el IMSS, el Infonavit, o sea, toda esta parte que nos empieza a generar estos conceptos que hablamos de materialidad y de algunos conceptos que nos dan cierta certeza de que los hechos se dieron. Adicional, en la ley de IVA también nos dice que para que sea acreditable, ¿no?, ese IVA que nosotros vamos a tener de la factura de la prestación del servicio,
pues no será acreditable cuando no se cumplan todo esto que yo ya comenté en el Código Fiscal de la Federación, más la parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y deberás de solicitar también como documentos adicionales la copia simple de la autorización por parte de la Secretaría, la declaración de IVA también, junto con los recibos del pago del IVA, o sea, de la contraprestación donde tú ya lo hubieras pagado. Y toda esta información deberá de ser obligatoria por parte de el contratista entregar al contratante. Si se fijan, al final del día lo que estamos haciendo es ver una reforma mucho más integral derivada del tema de la prohibición, ¿no? Muchas gracias, Carla. Entonces, bueno, con base a esta prohibición, lo que se hace es generar un modelo por el que se vaya a permitir la prestación de servicios de carácter especializado, ¿no? La ejecución de estas obras de naturaleza especializada. Y bueno, pues ya el tema de la sustitución patronal, responsabilidad solidaria, ¿no? Que puede implicar respecto a aquel que también recibe este trabajo, ¿no? Especializado. Me gustaría preguntarle a Cristian en qué consiste entonces este nuevo modelo de trabajo especializado y cómo es que se norma y qué problemas puedes observar en relación a él. Claro que sí, con mucho gusto, Stephanie. Mira, como ya lo comentaron atinadamente Raúl y Carla, el tema de la eliminación de la subcontratación de personal, pues ha sido un tema muy importante debido a que desde los propios antecedentes de la reforma, el Ejecutivo Federal ha manifestado que en sus análisis ha detectado empresas que estuvieron abusando de la figura de la subcontratación de personal, en los cuales registraban a los trabajadores con sueldos no los reales, y esto demeritaba las prestaciones, los derechos de los trabajadores, pero asimismo, como bien lo mencionamos en un momento dado, ha afectado también el tema del erario federal, ya que se han pagado contribuciones de seguridad social e impuestos sobre salarios menores a los que realmente correspondían. ¿Qué llevó a todo esto? A establecer esta eliminación y permitir únicamente la prestación de servicios especializados o bien la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando dichos servicios u obras no sean del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria. Es importante destacar que las empresas que ofrezcan estos servicios, como ya lo mencionó Carla, deben de pedir una autorización, obtener una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde acrediten el carácter de especializado, y asimismo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social elaborará un padrón, el cual podrá tener información con mayor cantidad de datos sobre ellas. De esta manera se podrá establecer un control y una regulación que hasta este momento no había sido posible. Como lo hemos comentado, el tema de la reforma nace debido a los abusos que se presentaron, y también puede ser una crítica hacia las acciones de fiscalización que se hicieron o que se dejaron de hacer en su momento, ya que no han sido suficientes y están considerados dentro de la propia antecedente de la iniciativa. Estos abusos pues ha permitido que las empresas pues afecten considerablemente al erario federal, como ya lo mencioné hace un rato, y la propia autoridad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues tiene un plazo de 4 meses posteriores a la entrada en vigor de esta reforma para poder establecer las reglas mediante las cuales se llevará a cabo esta autorización. Ahora bien, dentro de los requisitos adicionales o dentro de las obligaciones que se consideran dentro de la iniciativa de reforma, es el que para llevar a cabo la prestación de esos servicios entre el contratante y el contratado, debe existir propiamente un contrato en el cual se lleve a cabo la indicación de qué trabajadores van a participar o llevar a cabo la elaboración de los servicios o la ejecución de las obras. Y asimismo se establece en distintos ordenamientos, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el propio Código Fiscal de la Federación, una responsabilidad solidaria del contratante sobre las obligaciones que no se hayan cumplido respecto a los trabajadores que participaron en la elaboración de estos servicios o en la ejecución de las obras. Es un aspecto muy importante porque hay una homogeneidad entre todas estas leyes o disposiciones que permitirán poder a la autoridad establecer esta responsabilidad solidaria. Asimismo, podemos hablar de otras obligaciones, pero principalmente el punto más importante
es que si dentro de esta prestación de servicios no se lleva a cabo conforme a las disposiciones, bueno, traemos un efecto muy importante, porque ya el propio Código Fiscal de la Federación establece la prohibición de la subcontratación laboral, pero asimismo que establece que cuando no se lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral, pudiera ser considerado que el pago de estos gastos por subcontratación no van a tener efectos fiscales. Y ya lo mencionó atinadamente Carla, el hecho de que no tenga efectos fiscales significa que para efecto de impuesto sobre la renta será un gasto no deducible, y para efecto de la ley del impuesto al valor agregado, el IVA que se pague por estos gastos no será considerado acreditable. Entonces, bajo todas estas consideraciones, es importante destacar que si no cuidamos estos aspectos, estas nuevas obligaciones, podemos tener muchos problemas, no solamente en el punto de vista legal, contractual, sino también desde el punto de vista legal y en materia, fiscal y en materia de contribuciones de seguridad social. Ahora, es muy importante destacar también, y lo hemos comentado en diversos foros, que el hecho de que los prestadores de servicio obtengan la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eso no exime de que el contratante tenga que cumplir con la parte que le corresponde y cuidar los aspectos como los que ya mencionamos de que no pueda contratar servicios que sean del objeto social o de la propia actividad que realiza. Y en la práctica, pues esto trae muchos problemas, porque realmente pueden existir empresas que requieran contratar estos servicios y no necesariamente por el hecho de buscar una especialización, sino que muchas veces no se tienen dentro de las estructuras de las empresas que están contratando, no se tiene el capital humano para llevar a cabo estos servicios, o bien los materiales o las estructuras de procesos diseñadas para llevar a cabo esto, lo cual trae muchas consecuencias, y como bien lo mencionaba Raúl, por legislar hacia un sector de empresas que no estaban llevando a cabo bien su trabajo dentro del marco del legal, pues existen afectaciones a quienes sí venían estando dentro de el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, pues efectivamente esta reforma que para muchos tiene más impacto, ¿no?, en materia fiscal, por ser una reforma que implicaría el tema de recaudación, ¿no?, por todo lo que las consecuencias actuales que representa el outsourcing, la subcontratación, pues. Y bueno, para muchos será necesaria mejor estar regulando esta figura ya existente de la subcontratación en materia laboral y con ello estar validando el cumplimiento de sus obligaciones patronales, ¿no? Porque bueno, pues efectivamente, como comentas, Cristian, pues el hecho de prohibir, ¿no?, esta subcontratación implicaría que, pues bueno, que las empresas tengan pues sólidos departamentos de administración de recursos humanos, ¿no? Muchas empresas, recordemos que la mayoría de las empresas en nuestro país pues, son pequeñas, ¿no? Pequeñas empresas. Entonces, bueno, bajo esa lógica será complicado, ¿no?, el hecho de poder generar este tipo de obligaciones ya a cargo de las mismas. Y bueno, pues nada más comentando que, pues si bien es cierto, hay un abuso importante en la subcontratación y lo existe, lo sabemos en materia laboral, lo sabemos en materia de seguridad social, precisamente esta mala praxis lo que ha generado es este tipo de iniciativas y ya de iniciativas con gran trascendencia, ¿no? Por eso decíamos del inicio que es una de las reformas más importantes en los últimos 50 años. Y por eso me gustaría preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que son propiamente, cuál es su opinión en cuanto a esta propuesta, si la ven plausible o es desafortunada la misma? Comenzamos con Luis. Bien, yo antes de contestar, sí también quisiera hacer mucho énfasis en que hay una parte de esta reforma que no se ha estado advirtiendo por el sector empresarial y que para mí es de gran calado el problema que se puede generar. Las empresas que subcontrataban personal o a las que les proporcionaban personal habían relevado también la obligación de la negociación colectiva, de la convivencia con los sindicatos. Entonces, ahora van a tener
que aprender a convivir con sindicatos y a través de la especialización con sindicatos gremiales que son sindicatos generalmente reales, fuertes, activos. Entonces, la subcontratación eliminada, entendida como el poner personal a disposición de otro meramente, y el ahora tener a los trabajadores, para bien o para mal, yo no puedo decir que sea bueno o sea malo, porque es en cada caso, pero el ahora tenerlos en mi nómina, en mi gestión, me va a obligar a saber cómo gestionar las relaciones colectivas de trabajo, cómo tener un clima laboral, cómo tener otras prácticas que no tenía antes. Entonces, lo han dejado de lado, pero la realidad es que esta reforma de pasar le va a otorgar mucho poder y mucha capacidad de negociación a los sindicatos que efectivamente tengan la voluntad de las personas que se agremien a ellos. Y pues también, además de los impuestos, además de la seguridad social, además de la complejidad de administrar la relación de trabajo, ahora van a tener que saber cómo dialogar y llegar a acuerdos con los sindicatos. Y de tu pregunta, yo considero que con algunos pequeños ajustes que resultan con grandes trascendencias, la reforma para mí sí puede darle una vida nueva a México en cuanto a la prestación de los servicios. Y coincido mucho en el que se tiene que entender que hay empresas que, por poner un ejemplo, se dedican a soldar y puede que necesiten un soldador especializado. Entonces, sí puede trabajar alguien en algo de tu propio objeto social, pero también que esté especializado. Entonces, sí necesita algunos ajustes, pero considero que puede dar buenos efectos si el tripartismo se impone y podemos estar platicando bien los trabajadores, los sindicatos, el gobierno y las empresas. Muchas gracias, Luis. Carla, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo con Raúl sobre el tema sindical que nadie está viendo. Tienes toda la razón, Raúl. Es un tema bien álgido y que la verdad es de que no lo han puntualizado. A lo mejor yo difiero un poquito, viéndolo un poquito más en tema fiscal y en tema en otros sentidos, no en la reforma como tal. Lo que me queda bastante incómodo de la reforma es que considero que las reformas que ya se habían hecho a la Ley Federal del Trabajo en el 2012, con toda aquella regulación a la prestación de servicios de personal, eran suficientes. Creo que lo que no es suficiente es la fiscalización por parte de la autoridad. Si bien es cierto, tú decías datos crudos al inicio, ¿no, Fanny? O sea, de todo lo que se ha omitido en cuotas y todo aquel abuso, ellos dieron cifras. Si dieron cifras y conocen a las empresas, ¿por qué no han llegado a fiscalizar, no? Entonces, creo que yo me iría más porque no era necesaria una prohibición. Y voy, ¿por qué? Porque Kristen comentó algo también importante. La subcontratación es una medida necesaria, no solo como un tema que es como la han visto, ¿no? De evasión. Ok, hay que regular a esas, pero hay empresas que por la rapidez en la que necesitan solventar un proceso, en la curva de aprendizaje de un trabajador no la voy a aguantar. Entonces ya necesito gente que ya venga especializada, aunque haga lo mismo que yo hago. ¿Sí me explico? Porque ahorita tengo que descargar o tengo que hacer una producción especial y necesito más gente, pero yo ya la necesito sabiendo porque tengo tiempos de entrega en 2 meses. No tengo el tiempo de meter gente, hacer un proceso de capacitación, etcétera. Entonces, yo creo que la prestación de servicios de personal es sana siempre y cuando se hubieran regulado, se hubieran fiscalizado de manera idónea todo lo que dice el artículo 15A principalmente, ¿no? No la totalidad, no las mismas, o sea, ese tipo de cuestiones creo que con eso hubiera sido suficiente. Más bien, creo que la deficiencia estuvo en la fiscalización, pero al haber una deficiencia en fiscalización, pues es más fácil prohibir. Entonces, por eso te digo que a mí me queda incómodo el tema de haber sido tan tajantes con un tema de prohibición. Pero bueno, esperemos que con la propuesta, con los ajustes que vaya a tener, porque también como está actualmente es muy agresiva. El cambio, no hay un plazo de traslado de tiempo para hacer los cambios y demás. Entonces, al menos espero que sí se sienten un poquito más a pensar en operativamente que sea viable también ese cambio, ¿no? Porque el hecho de que nos decían, y entra en vigor mañana, y entonces pasado tienes que hacer, oye, a ver, espérame, simplemente una sustitución patronal, ¿cuánto nos tarda? ¿Sí me explico? O sea, esas situaciones al menos yo esperaría que sí se sienten a dialogarlas un poquito más seriamente. Muchas gracias, Carla. Roberto, ¿tú qué opinas?
la reforma. Sí, muchas gracias. Mira, yo estoy quizás en desacuerdo con una prohibición. En lo personal, yo creo que debiésemos de buscar un tema de regularlo mejor. Creo que las disposiciones que tenemos actuales están considerando en términos generales el funcionamiento operativo de muchas de las empresas y ha funcionado y funciona a nivel internacional. No solamente en México existe la subcontratación, es un tema a nivel mundial. Entonces creo que la regulación apropiada es lo más conveniente, porque tenemos temas interesantes, además de lo que comentaba Raúl respecto al tema de la parte sindical. Bueno, tenemos otros aspectos en empresas, por ejemplo, grupales, en donde debemos de ver temas importantes como el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades. Sin embargo, es evidente que no podemos continuar de la manera en cómo estamos hasta ahorita. Los trabajadores, en muchos de los casos, han sufrido daños en sus derechos, es evidente. El tema de muchos empleados en donde sus sueldos reales no son registrados ante el Seguro Social, pues trae como consecuencia efectos importantes en tema de su pensión, en temas tan delicados como indemnizaciones, como finiquitos, como las propias PTU, el propio tema de aguinaldos, etc. Entonces, todas estas situaciones nos traen como realidad que no podemos continuar de la manera en cómo estamos en este momento. Sin embargo, estoy también de acuerdo con Carla que la fiscalización no fue la adecuada. Consideramos que existen elementos como para poder llevar a cabo esta revisión por parte de las autoridades y tener situaciones o datos, resultados mucho más efectivos. Entonces yo me inclinaría no por la no prohibición, creo que debiésemos de afinar algunos detalles como están en este momento y llevar hacia un esquema en donde acepte poder llevar a cabo la subcontratación, cuidando el tema de los derechos de los trabajadores, pero también la operatividad misma de la empresa. Ya lo mencionaba Raúl, existen empresas en donde, por ejemplo, una constructora que tiene que llevar a cabo muchísimas actividades en donde requiere en ocasiones por especialidad o en ocasiones por un contrato en expansión o simplemente aumentar sus actividades, requiere contratar a alguien a otra empresa que lo apoye. Entonces no podemos establecer reglas que entorpezcan la operatividad propia del negocio, de la operación diaria de las empresas con métodos o bien ordenamientos que caigan en el exceso de regulación y que no permitan que las empresas lleven a cabo lo que es su función y al final que resulte una actividad productiva. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, pues con esto estaríamos realmente cerrando este panel. Es importante señalar que, bueno, al final esto es una iniciativa, ¿no?, de reforma y bajo esa misma lógica, pues, bueno, para el Estado muchas veces es más fácil prohibir que regular, ¿no? Esa también es una realidad. Y cómo aquí se pueden presentar estos principios, ¿no?, en materia de derechos humanos en cuanto a interdependencia, indivisibilidad. Cuando afectamos un derecho, cómo efectivamente terminamos afectando otros derechos, ¿no?, en materia laboral y pues consecuentemente en materia de seguridad social. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias a todos. Yo cerraría, antes de ya cerrar el panel, haría un par de comentarios. En la primera cápsula que hablamos un tema macroeconómico, se está haciendo la preocupación en el tema del empleo. Yo te pregunté a ti, Raúl, el estudio macroeconómico hablaba de que posiblemente para finales del año habría como el incremento al empleo y quedaríamos prácticamente en cero en comparación al año pasado. Si pasase la propuesta de subcontratación, ¿tú cuál crees que sea la respuesta en cuanto al empleo formal? ¿Va a incentivar el empleo formal o nos llevará a una informalidad? Bueno, yo creo que tendremos que dividir el país en zonas. Indudablemente, creo que en el sur del país la informalidad comería al mercado laboral por la propia estructura del país. Monterrey, bueno, Nuevo León, Ciudad de México, Guadalajara, por ejemplo, ciudades yo creo que no tendrán una afectación porque al fin y al cabo las empresas que sí estaban cumpliendo y tenían la llamada outsourcing, ahora pues se van a ahorrar la comisión porque estaban pagando bien, porque estaban pagando todo lo que tenían que pagar, entonces no habrá ningún problema.
pero sí, si aquellos que a lo mejor por desconocimiento o por algo estaban haciendo algo mal, al ser ya conscientes de lo que la carga que van a tener, es muy probable que opten por la informalidad o por esquemas incluso más agresivos o ya ilegales, pues, pero dividiría el país. Yo creo que el sur va a afectar mucho, el centro y el norte no tanto. Correcto. Carla, del tema, por ejemplo, si llegase a pasar la reforma, voy a tomar un ejemplo específico de un mercado en particular. ¿Qué implicaciones de seguridad social, por ejemplo, ves si pasa la reforma para efectos de construcción? Ok, sí, ahí sí sería todo un tema, ¿no? Porque en construcción suele haber mucha subcontratación. De hecho, casi todo es subcontratado. Si bien es cierto, no siempre es subcontratación de personal, es una subcontratación del servicio, ¿no? Pero considero que ante el Seguro Social y sobre todo ante el Seguro Social y en temas de derecho laboral, pudiéramos tener ahí algunas complicaciones, porque de por sí el instituto hoy en día, ¿no? El IMSS, esa subcontratación, no le encanta la idea de estarla fiscalizando y pretende siempre al propietario, al patrón, hacerlo responsable directo más que solidario de las cuotas. Yo considero que sería un arma más para el instituto para atacar esta parte de la subcontratación, ¿no? Entonces, lo veo complicado porque, insisto, al menos en la experiencia que tengo en la materia, sí te podría decir que el 95% de la obra se subcontrata, ¿no? Entonces, claro que tendrá una afectación importante. Pero estamos de acuerdo que aunque es propuesta, sería bueno ya empezar a analizar esquemas de modulación o regulación, ¿no? En temas de Sí, sí. Incluso en su momento, cuando hablábamos de estos temas, incluso ahorita, ¿no? Que estamos hablando y que nos dicen, ¿por qué hablan de esto si todavía es una propuesta? Porque entonces tendrás que ir pensando en tu plan B. Yo creo que siempre tenemos que estar previendo si pasa, qué vas a hacer, y sobre todo porque yo platicaba el tema de los plazos, que están siendo muy agresivos los plazos, muy inmediatos en el momento en el que es entrar en vigor y no te va a dejar moverte, ¿no? Y entonces los primeros meses estarás bastante complicado. En cambio, si desde ahorita tú ya vas viendo otras alternativas, otras opciones o tener ese plan B, pues por supuesto que será indispensable para las empresas y más que nada porque, como bien decía Raúl, hay que seccionar, pero en este giro en particular que me estás comentando es la generalidad. Entonces, claro que ya deberían de estar pensando en opciones. Correcto. Cristian, nada más para cerrar, en temas fiscales, aún y cuando, insisto, no está todavía, ha pasado la reforma, parecería que entramos en un retroceso en el que el contratista condiciona el efecto fiscal de sus pagos a fiscalizar a su contratante. ¿Se te parece pertinente? Sí, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo. La autoridad, en lugar de establecer reglas particulares para quienes prestan los servicios y verificar que haya un cumplimiento correcto de las obligaciones en materia fiscal y también en contribuciones de seguridad social, lo que está considerando en la reforma es establecer más cargas administrativas y obviamente que se repercuten en el tema fiscal, puesto que ahora, por ejemplo, si queremos deducir para efecto de la ley del impuesto sobre la renta, el tema de los pagos de las efectuados por contratación de servicios especializados, pues tenemos que recabar información que corresponde o es propiedad del contratado. Entonces, eso nos genera a nosotros una mayor imposición de manera indirecta. Tenemos que conseguir u obtener los comprobantes fiscales de nómina donde se realizaron los pagos por los trabajadores que prestaron el servicio, tenemos que obtener copia de las declaraciones de los pagos de impuestos, etcétera. O sea, nos está generando, sí, una mayor carga administrativa. En mi opinión, creo que la autoridad nos está trasladando el fiscalizar a los contratados y por lo tanto considero que no es prudente, no es correcta la reforma en ese sentido. Debiese, y lo he mencionado un par de veces, el gobierno federal establecer medidas en las cuales desde sus propias disposiciones fiscales establezca una regulación apropiada para que sea el órgano fiscalizador el propio gobierno y no nos cargue esa función a los contribuyentes que están contratando los servicios. Sí, yo creo que la reforma al final del día impacta y el tema del empleo, sobre todo vinculando el tema de la primera plática del tema macroeconómico, será importante. La siguiente sesión, Fanny, hablaremos de pensiones. También vamos a evaluar la perspectiva patronal y los trabajadores. Y creo que ahí también va a ser muy interesante conocer tu opinión, incluyendo el teletrabajo, ¿no?
Entonces, les agradezco mucho otra vez a todos. Espero, como saben, aquí es su casa y la intención de estas cápsulas es que quede una memoria para que posiblemente en un año volvamos a reunirnos, saquemos lo más importante de estos comentarios y veamos y contrastarlos con la realidad de un año. ¿Sale? Les agradezco mucho por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.